ahora le damos paso a la siguiente conferencia del día titulada Protegiendo la privacidad en sistemas de IA mediante el framework Lindun, a cargo de Gabriel Carracelas y Rodrigo de la Fuente. Gabriel es especialista en seguridad de la información y Local Head of SecOps en BBVA Uruguay. Rodrigo es especialista en seguridad de la información en UTE y también es Information Security Analyst en Quoxit. Gabriel y Rodrigo, bienvenidos. Buenos días, Ana Karina, ¿cómo estás? Buenos días, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Bienvenidos al SIGRAS y muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, voy a pasar a compartir. Bueno, si el share no me falla, deberíamos estar viendo la presentación. Se ve perfecto. Adelante, sí. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, Ana Karina, ya adelantabas el título de la charla. No vamos a reparar mucho en él, porque sabemos que el tiempo apremia y queremos darle espacio a la restante colega que queda en el espacio de hoy. Así que vamos a ir medio rápido en estas de introducción. Bueno, ya nos presentó Karina, un poco más de nosotros allí. Importantísimo para nosotros el disclaimer, este sí lo vamos a dejar unos segundos. Básicamente allí dice que las opiniones, ideas, contenidos expresados en esta presentación son responsabilidad exclusiva de los expositores y no representan necesariamente la postura, políticas ni valores de sus empleadores. Actuales ni de organizaciones con las que mantengan o hayan mantenido un vínculo profesional. Esta exposición se realiza a título personal con fines académicos y de divulgación y no implica respaldo institucional alguno. Y ahora sí, damos comienzo. ¿Se sigue viendo bien mi pantalla o lo ven con delay? Se ve bien, ¿eh? Gracias, Ana Karina. No, por favor. Bueno, buenos días para todas y todos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante para cualquier profesional vinculado a la tecnología, la auditoría o la ciberseguridad, que es la protección de la privacidad en sistemas de inteligencia artificial. Como ya muchas y muchos deben de saber, la inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta central en el procesamiento y el análisis de datos. Es indiscutible la capacidad que tiene para identificar patrones, automatizar procesos y generar valor a partir de ellos. Sin dudas que ha transformado profundamente la forma en que operan las organizaciones, pero también ha introducido riesgos para la privacidad que los controles de seguridad tradicionales no logran abordar de la manera más adecuada. ¿A qué hacemos referencia con controles tradicionales? A controles como el cifrado en tránsito, el cifrado en reposo, la segmentación de redes, el OutN, el OutZ, el control de acceso, que si bien, como decían en charlas otros colegas antes de nosotros, siguen siendo necesarios, actualmente no alcanzan. Es decir, nos pueden proteger, mejor dicho, contra accesos no autorizados, pero no evitan que un modelo de IA use, infiera o divulgue información de manera que comprometa la privacidad de las personas. En otras palabras, podemos controlar qué datos entran y salen de un sistema de IA, pero no lo que ocurre dentro de ese cerebro del modelo. Eso sigue siendo en gran medida una caja negra, fuera del alcance de los mecanismos de control que tenemos como tradicionales o convencionales. Por lo tanto, en este nuevo escenario se requieren metodologías específicas que consideren los riesgos que plantea la IA durante su entrenamiento, su uso y su evolución.
A lo largo de la charla vamos a estar explorando esos riesgos, su contexto regulatorio en América Latina y cómo podemos mitigarlos aplicando el framework Lindum. La idea es sentar las bases para que podamos entender por qué hablar de privacidad en IA requiere enfoques distintos a los que usamos habitualmente para la protección de datos. Y a partir de allí, dar un paso a herramientas concretas que nos permitan anticipar, modelar y gestionar estos riesgos desde el diseño. Entonces, y ya abordando el punto, ¿cómo la IA afecta a la privacidad? La IA introduce riesgos y desafíos específicos para la privacidad, que excede lo contemplado por los marcos tradicionales. A continuación vamos a enumerar algunos de los principales factores que hacen que la IA, particularmente problemática desde el punto de vista de privacidad, o que la hacen particularmente problemática desde el punto de vista de la privacidad. Estos riesgos, fuera de los controles tradicionales, los marcos regulatorios generalmente no abarcan la lógica interna ni los procesos inferenciales de los modelos de IA. Por ejemplo, podemos cifrar bases de datos o restringir accesos externos, pero no existe una regulación granular sobre cómo un modelo aprende o deduce información internamente. El resultado es que el procesamiento dentro de ese modelo permanece opaco y potencialmente fuera del alcance de las salvaguardas clásicas. En entornos distribuidos eso se nos dificulta aún más, porque en sistemas de IA actuales es común que el entrenamiento y el despliegue ocurran en entornos distribuidos, por ejemplo en la nube, en múltiples servidores. Esto hace que se vuelva muy difícil saber exactamente qué datos se recopilan, cómo se procesan realmente y si su tratamiento cumple con los principios legales aplicables. La trazabilidad de esos datos se complica cuando intervienen servicios de terceros o modelos que se actualizan constantemente. Estamos casi todos los días obteniendo alguna actualización de algún modelo. Y la dificultad en la verificación del cumplimiento de normas en privacidad para cada iteración de ese proceso. Por otra parte, tenemos un mayor impacto de acciones individuales, es decir, la disponibilidad generalizada de herramientas basadas en IA amplifica exponencialmente el impacto potencial de cualquier acción. Más temprano escuchábamos acerca de riesgos, ¿no? Entonces, nosotros acá vamos a enfocar particularmente cómo esta tecnología amplifica el impacto de acciones individuales. ¿Por qué? Porque las amplifica exponencialmente a una acción individual, intencional o no. Por ejemplo, una consulta mal formulada en un chatbot como ChatGPT, puedes poner datos sensibles de decenas, centenas o mucho más personas. Del mismo modo, un empleado que vuelca información personal en un servicio de IA sin las precauciones debidas puede desencadenar una filtración masiva. Como resumen, tenemos que la IA permite procesar en segundos volúmenes enormes de datos, pero por contrapartida tenemos un aumento en el alcance de eventuales errores o malos usos. Otro de los retos que afrontamos es la complejidad y la opacidad algorítmica. La naturaleza compleja de los modelos de IA, especialmente cuando conversamos de Deep Learning, hace muy difícil evaluar cómo sus decisiones afectan a individuos. Y más importante, si las personas pueden entender, cuestionar o corregir dichas decisiones cuando resultan erróneas o injustas. A menudo a todos nos resulta bastante normal, o a la mayoría, hablar de caja negra, porque incluso los desarrolladores no pueden explicar fácilmente por qué un modelo tomó cierta decisión. Esto, naturalmente, atenta contra los principios de transparencia y derecho a la explicación. Y, sin dudas, que puede minar el camino de la confianza que queremos construir con el usuario. Por otra parte, también tenemos que esta innovación acelerada, como decíamos, sin una evaluación de privacidad, hace que muchas organizaciones impulsadas por la competencia y la promesa de eficiencia, estamos en el auge de la IA, estamos viendo que cada vez más empresas dicen, bueno, si no tengo tal modelo o
no avanzo o no invierto, me quedo atrás y no soy competitivo. ¿A qué lo lleva eso? A estar adoptando soluciones de IA rápidamente sin realizar evaluaciones de impacto en privacidad previo a esa adopción. Esta integración apresurada, implica que se introduzcan productos de IA o procesos sin haber identificado y mitigado sus riesgos de privacidad desde el diseño. ¿Y qué sucede con eso? Que terminamos descubriendo los problemas solamente cuando ya es demasiado tarde y vemos alguna noticia de algún tipo de filtración, algún fallo o algún modelo que presentó un defecto o una configuración insegura. Si bien tenemos muchos riesgos en la IA, o mejor dicho, los riesgos específicos en la inteligencia artificial para la privacidad son numerosos, existen 3 grandes riesgos transversales o fundamentales de los cuales se desprenden la mayoría. Podríamos decir que esos son cross a casi todos los sistemas de inteligencia artificial y que además aparecen en forma reiterada y en prácticamente, como decíamos, en todos los sistemas de inteligencia artificial. Estos riesgos no dependen ni del sector ni del tipo de modelo. Afectan por igual a sistemas de vigilancia, a chatbot, a motores de recomendación o asistentes virtuales. Durante esta sección y con el ejemplo de la slide, lo que vamos a hacer es desarrollar un poco esto y comprender nos va a ayudar a enmarcar un conjunto más amplio de amenazas que son justamente estos otros riesgos que se desprenden de estos principales. El primer riesgo de los 3 que enumeramos por allí en la slide es la reidentificación de personas en datos que supuestamente son anónimos. Este quizás es el riesgo más subestimado en la era actual. Tendemos a pensar que si removemos nombres u otros identificadores directos de un conjunto de datos, la información queda protegida de forma irreversible. Y la realidad es que incluso con datos anonimizados o pseudo anonimizados, se puede lograr una revinculación a identidades reales mediante las técnicas adecuadas. Luego vamos a ver qué es eso de revincularse, identificación y demás. Por ahora vamos a comenzar con algunas definiciones que necesitamos para poder abordar este ejemplo. ¿Qué entendemos por dato anonimizado? Bueno, los datos anonimizados son aquellos en los que se han eliminado o transformado los identificadores de manera irreversible, de modo que no pueden vincularse con una persona. Por ejemplo, se eliminan nombres o direcciones exactas. Siguiendo con el ejemplo que tenemos en la slide, pueden ver en el cuadro que el tipo de dato anonimizado, la entrada original se compone de Ana Pérez con su respectiva fecha de nacimiento y su dirección. La transformación aplicada se compone por un reemplazo del rango de su edad y la zona geográfica. ¿Cuál es el resultado obtenido? Bueno, un rango de edad entre 40 y 49 años y una zona que podría adjudicarse como Montevideo Oeste. Eso sería una representación bien gráfica de lo que es un dato anonimizado. Ahora pasamos a definir lo que es un dato pseudo-anonimizado. Aquí lo que sucede es que los identificadores directos son reemplazados por pseudocódigo, por ejemplo, como un hash. Ahí en el ejemplo, valga la redundancia, aparece. ¿Esto en qué resulta? En que se dificulte la identificación. Sigue siendo reversible si se cuenta con la clave, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Después de toda esta vuelta se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un dato anonimizado y un dato pseudo-anonimizado? Bueno, con base en las definiciones podemos determinar que un dato anonimizado es aquel transformado de tal forma que ya no es posible asociarlo a una persona identificable, ni siquiera indirectamente. Por ejemplo, como vimos en el ejemplo, eliminar o generalizar atributos clave, fecha de nacimiento reemplazada por
rangos de edad, direcciones precisas sustituidas por zonas más amplias. Lo que se busca es que no se pueda descubrir de quién se trataba. En cambio, un dato pseudo anonimizado sustituye identificadores reales, el nombre, la cédula, entre otros, por código o seudónimos. La pseudoanonimización lo que oculta es la identidad directa, pero en teoría se permite recuperar la identidad original si se dispone de esa información adicional. Por ejemplo, una tabla de correspondencia o llave que vincule cada código a una persona. Esto haciendo una analogía y salvando las distancias, sepan disculpar el ejemplo. Es como si yo tengo un hash almacenado en una base de datos y tengo el salt almacenado por otro lado. Vendría a ser, salvando las distancias, un ejemplo similar. Obviamente esto no garantiza el anonimato absoluto. Depende del correcto uso y de supuesto sobre qué información adicional se podría hacer un atacante o qué información podría obtener un atacante. Ahora entra un concepto que es con qué facilidad se puede reidentificar datos anónimos. Bueno, muchos estudios han demostrado lo sorprendentemente fácil que puede ser, o relativamente fácil para ser más preciso, que puede ser reidentificar individuos a partir de unos pocos datos no identificatorios. Por ejemplo, con datos demográficos comunes, como vamos a ver en un ejemplo a continuación, el sexo, la fecha de nacimiento y el código postal. Con esto se pudo identificar un altísimo porcentaje de personas en base de datos públicas. Es un caso clásico que allá surgía entre el 2000 y el 2002 por una investigadora estadounidense que se llama Latanya Sweeney, si no recuerdo mal el apellido, que fue muy famosa porque logró reidentificar los registros médicos anonimizados del gobernador de Massachusetts en ese entonces, ¿no? Lo que hizo esta investigadora fue cruzar una base de datos de votantes con una base de datos de registros médicos que adquirió por $20. En la próxima slide vamos a ver la representación gráfica de eso. De manera más reciente, para traerlo hacia el 2023 a 2025, 1.5 millones de registros de movilidad de celulares se identificaron con 4 puntos que se llaman o denominan espaciotemporales, que son esos lugares u horas aproximadas. E identificaron con una tasa de éxito del 95% a los individuos que tomaron para la muestra. ¿Esto por qué sucede? Porque nuestros patrones de movimiento, tienden a ser únicos, igual que muchas combinaciones de atributos que aparentemente son generales. Vamos a pasar a la próxima slide que les comentaba, donde aquí se presenta el ejemplo que les comentaba, en el cual se cruza una base de datos médicos con una lista de votantes. Si ustedes ven, los datos están anonimizados en principio, pero hay 3 datos que no están anonimizados y que, como bien ven en la representación a través de los diagramas, conforman la intersección. Este tipo de ataque se llama por vinculación de fuentes. Es un método común de reidentificación, es combinar múltiples fuentes de datos, en este caso los datos médicos anonimizados que incluyen edad, género y el barrio de residencia del paciente, sin nombre ni cédula, y, por ejemplo, un padrón electoral, que ahí se tomó una base de datos de votantes, que contenga personas con esos mismos atributos a los cuales se le denomina cuasi identificadores, la edad, el género y el barrio. Y bueno, se intenta encontrar una coincidencia. Así, cruzando datos que aparentemente son anonimizados con otras bases, es posible reconstruir identidades. De hecho, el ejemplo es que esta investigadora logró identificar al gobernador de Massachusetts. ¿Cuál es la consecuencia? Asociar un registro supuestamente anónimo, como es el historial clínico, a una persona real. En entornos de Big Data, esto
pasa debido a la gran cantidad de información disponible públicamente. Acá hablamos de redes sociales, directorios, datos abiertos, sitios gubernamentales, lo que brinda muchas piezas que al unirse rompen la anonimidad inicial que tiene esa base, ¿no? Luego tenemos otro riesgo que también está vinculado y es la deducción de la presencia de una persona en un conjunto de datos sensibles o la presencia en un dataset sensible. Incluso cuando no se llega a saber exactamente quién es quién, en los datos anonimizados la IA permite deducir si una persona en particular aparece en un conjunto de datos sensibles, lo cual en sí mismo ya es información privada. Este tipo de ataque se llama inferencia de membresía. Y el simple hecho de saber que alguien figura en, digamos, por ejemplo, la base de datos de un hospital, en un registro oncológico, revela indirectamente que esa persona podría tener cierta condición de salud, aunque no sepamos su nombre ni detalles exactos. Los modelos de IA entrenados con datos pueden ser vulnerables a este tipo de ataques. Dadas algunas pistas, podríamos confirmar si un individuo específico está en su conjunto de entrenamiento, lo que equivale a revelar que ese individuo tiene el atributo en cuestión, por ejemplo, padecer una enfermedad. Esto es un riesgo serio cuando la sola pertenencia a un dataset ya implica información sensible. En resumen, los modelos de IA con alta capacidad inferencial exacerban el riesgo de reidentificación. Donde antes una persona, un humano, no podía deducir mucho de datos fragmentados, una IA puede detectar correlaciones y reconstruir identidades a partir de esos atributos con muchísima precisión. Entonces no nos vale simplemente eliminar nombres o aplicar técnicas básicas de ocultación. Eso ya no es suficiente. Se requieren enfoques más robustos, como la privacidad diferencial, que vamos a hablar un poquito más adelante, para garantizar de que la información personal quede realmente protegida contra la reidentificación. El segundo riesgo, hasta ahora venimos hablando del riesgo principal y los subriesgos, o los riesgos asociados. Voy a ir un poquito más rápido porque se me está yendo el tiempo. Y yo encantado de conversar con ustedes, pero el reloj corre. Es la divulgación involuntaria de información sensible por modelos generativos. Esto seguramente habrán escuchado alguna noticia que durante la aparición de modelos generativos a gran escala como GPT, GitHub Copilot, generadores de imágenes, etc., traen consigo un riesgo intrínseco de privacidad, que es completamente nuevo: la filtración de datos sensibles que están memorizados por el modelo o que son inducidos por el uso del modelo. Estos sistemas aprenden a partir de volúmenes enormes de datos y en ese proceso pueden absorber información privada que luego son capaces de devolver sin darse cuenta. Para entender este fenómeno hay que saber que los LLM representan el texto en pequeñas unidades que se denominan token. Un token suele ser una pieza corta de texto, puede ser una palabra, una parte de una palabra o un carácter. Los modelos aprenden con base en patrones de secuencias de token. En su entrenamiento pueden llegar a memorizar secuencias completas que aparecen con suficiente frecuencia. Y si esas secuencias contenían datos personales, por ejemplo, una dirección, un número de tarjeta, un fragmento de un código privado, el modelo puede reproducirlas textualmente. Sobre todo cuando se solicita de cierta manera. Más temprano, justamente, Arnulf lo comentaba, los ataques se realizan a través del prompt. Bueno, este sería un claro ejemplo, en donde yo puedo obtener esas secuencias completas a través de un diálogo con el prompt, donde el modelo reproduzca textualmente cuando se le solicita de cierta manera. Por decirlo de alguna manera, el modelo recuerda partes de sus datos de entrenamiento y me los da. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo se ha observado que se da? De tres formas principales. La primera es la que conversamos de la memorización de datos personales durante el entrenamiento. Como GPT
por poner un ejemplo, modelos como GPT, han sido entrenados con textos de Internet que incluían, sin querer, información personal real, e investigadores descubrieron que versiones anteriores de ChatGPT podrían, bajo ciertas circunstancias, emitir fragmentos exactos de datos privados de individuos reales que estaban en su dataset de entrenamiento. Esto no era una invención ni una inferencia, sino una repetición literal de datos confidenciales aprendidos durante el proceso de entrenamiento. Es un comportamiento deseado y para nada deseable y peligroso. El modelo no distingue que esa cadena de token corresponde a algo sensible y la reproduce si el prompt lo consulta activamente. La segunda manera en que se observa es la incorporación inadvertida de datos de usuario en respuestas, que es otra lista en que los usuarios alimentan sin darse cuenta datos sensibles al modelo. Lo comentábamos al principio. Por ejemplo, se observó que Copilot generaba fragmentos de código que contenían nombres de usuario, API key, rutas a sistemas internos. Y obviamente aquí talla la falta de transparencia sobre qué datos alimentan al IA y lleva a que personas expongan o reciban datos confidenciales sin ser advertidos, ¿no? La tercera manera, es el uso indebido o entrenamiento no ético. Es un tercer caso cuando las empresas entrenan el modelo utilizando datos sin base legal o sin consentimiento. Un caso emblemático de esto es Clearview AI, cuyo sistema de reconocimiento facial fue entrenado con millones de fotos tomadas de redes sociales sin autorización. Hizo un raspado de unas 20.000 millones de imágenes de Internet, incluyendo redes sociales, sin permiso, sin notificación a los usuarios. ¿Esto en qué resultó? Como ya estarán pensando, bueno, en una inmensa base de datos biométrica global obtenida ilícitamente. Este ejemplo muestra que los riesgos no solo provienen de filtraciones accidentales, sino también de prácticas deliberadas de recopilación desmedida por parte de proveedores de IA. Aquí me interesaría destacar un punto importante, y es que a diferencia de las fugas tradicionales de datos, donde un atacante obtiene acceso no autorizado a una base de datos, en estos casos la información se extrae del propio modelo. Nuevamente, los controles tradicionales ya no son suficientes. Entonces, un modelo de IA mal diseñado o mal implementado puede convertirse en una brecha de datos ambulante, entregando información sensible a cualquiera que sepa cómo preguntarle, básicamente. El último riesgo transversal es la falta de transparencia en decisiones algorítmicas o lo que se conoce como opacidad del modelo. ¿Esto a qué refiere? A la opacidad con la que los sistemas de IA toman decisiones que afectan a las personas. Lo que también podríamos llamar falta de explicabilidad o de responsabilidad algorítmica. Y aquí se pueden distinguir dos conceptos relacionados. La falta de transparencia, que es la ausencia de información clara y accesible, o sea, sobre cómo funciona el algoritmo, qué datos utiliza, bajo qué criterios se evalúa cada caso y cómo llega a los resultados. A veces, o la mayoría de las veces, ni los usuarios ni los programadores tienen claridad sobre el proceso que hace internamente el modelo. Es lo que hablábamos antes de caja negra. Después tenemos la opacidad en la toma de decisiones automatizada. Esto tiene una especial dificultad para las personas porque entender, cuestionar o impugnar una decisión que se tomó exclusivamente por un sistema algorítmico resulta muy complejo. En la práctica, ambos aspectos van de la mano. La complejidad técnica de muchos sistemas, desde las redes neuronales profundas, modelos con millones de parámetros y la falta de obligación legal para explicarlos, en muchos contextos hacen que muchas decisiones automatizadas sean cajas negras. Para quienes más importan, que en definitiva son los consumidores y son las personas a quienes esas decisiones afectan. Por último, tenemos el impacto en los derechos y la confianza. La falta de transparencia atenta contra la capacidad de las personas para ejercer sus derechos. Por ejemplo, el derecho de acceso y rectificación de datos personales o el derecho a obtener una explicación de una decisión algorítmica. Tenemos otros riesgos adicionales, como les comentaba
al comienzo que se desprenden de estos transversales que voy a intentar enumerar rápidamente. Entre ellos están el perfilado invasivo, que consiste en la correlación de múltiples fuentes de datos para inferir atributos sensibles o conductas sin intervención del usuario. Son realizadas por algoritmos sobre patrones no explícitamente revelados. Pueden comprometer la privacidad al exponer información íntima mediante análisis probabilístico. Luego viene la conservación indefinida de datos. A esto nos referimos que algunos sistemas de IA retienen datos personales de forma ilimitada, sin base legal y en propósito definido, bajo el argumento de utilidad futura, mejora del entrenamiento o mejora del modelo. Y en la práctica esto vulnera el principio de limitación temporal e incrementa la exposición a filtraciones y usos no autorizados, claramente. Luego viene la violación del principio de minimización. Ocurre cuando se recolectan más datos de los necesarios para la finalidad declarada. Y por último, lo que ya veníamos conversando, los sesgos y discriminación algorítmica. Los modelos pueden replicar y amplificar sesgos presentes en los datos de entrenamiento, generados por decisiones injustas hacia un determinado colectivo o grupo. Obviamente esto afecta a la capacidad y la privacidad de clasificar personas de manera desigual sin transparencia, además pudiendo infringir normativas que prohíben la discriminación en el tratamiento de esos datos personales. Una vez visto las amenazas y los riesgos que tenemos principales, vamos a ver cómo estamos en el contexto actual. Por suerte en Latinoamérica, todos los países de la región tienen leyes generales de protección de datos. Sin embargo, estas leyes fueron diseñadas en un contexto previo al boom de la IA y claramente no pueden avanzar a su ritmo. No regulan la inferencia, la explicabilidad ni la gobernanza de modelos. Tampoco exigen documentación específica sobre entrenamiento, evaluación o uso de datos, al menos hasta ahora. La realidad es que muchos de los países de esa lista, incluyendo Uruguay, están discutiendo leyes o estrategias de IA. Teníamos antes a Fabi justamente. Pero en general se observa un retraso normativo respecto a los riesgos reales. Por eso la clave es adoptar marcos específicos como Lindum que permitan anticiparse y actuar con responsabilidad. Esto es una representación gráfica de lo que nosotros consideramos que vendría a ser la situación actual, donde tenemos en la columna los países Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica y México. En lo que es protección de datos personales, todos tienen una ley. En lo que es regulación de IA, existen estrategias, proyectos de ley, participaciones en foros internacionales e iniciativas. Todavía, al momento, no hay regulaciones. Finalmente llegamos al punto neurálgico de la charla, que es Lindum. ¿Qué es Lindum? Lindum es un marco desarrollado en una universidad belga para modelar amenazas a la privacidad. Su nombre viene dado del acrónimo de las 7 categorías de amenazas que representa, que son la vinculación, siendo la posibilidad de relacionar datos de una misma persona entre diferentes fuentes, la identificación, que es la identidad real de una persona a partir de datos pseudo-anonimizados o anonimizados, como hablábamos al principio. El no repudio, que es el tercero, impedir que alguien niegue haber realizado una acción. La detección, que es detectar que una persona participó en una actividad, aunque no se revele su identidad. El data disclosure, o divulgación, perdón que ahí me salió en inglés y venía en español, exposición de datos personales sin autorización. El desconocimiento es el usuario no sabe qué datos se recogen ni cómo se usan, y el incumplimiento, que es la última de las letras, cuando el sistema viola principios legales de protección de datos. ¿Cuáles son los propósitos principales? Bueno, Lindum tiene 3 propósitos principales. La identificación temprana de amenazas, que es aplicar durante el diseño del sistema o implementación para detectar riesgos asociados a cada componente o flujo de datos. Rodri les va a contar más de los diagramas de flujo de datos. Luego, propone una
serie de contramedidas específicas, ofreciendo soluciones técnicas, organizativas y procedimentales, para cada amenaza identificada. Luego viene la integración con procesos existentes. Puede utilizarse en conjunto con marcos como STRIDE o evaluaciones de impacto en privacidad. Y complementa ambos enfoques. Por otro lado, tiene objetivos claves de privacidad, que es la desvinculabilidad, que es evitar correlaciones indebidas entre datos personales en contextos distintos, la intervenibilidad, que facilita el ejercicio efectivo de los derechos del titular sobre sus datos, y la transparencia, que garantiza una comprensión clara del tratamiento de los datos personales por parte de los usuarios. Y espero no haber insumido mucho más tiempo del que me tocaba, y le doy paso a mi colega Rodri, si estás por ahí. Muy bien. Cuando me digas le doy finalizar. Ya creo que te pisé. Excelente. Bueno, voy rapidito. Bueno, vamos a ver lo que es el mapeo de las amenazas con Lindum. Yo no sé si esto va. Bueno, primero, cuando aplicamos Lindum, sí, es importante saber que un mismo riesgo puede vincularse a varias categorías del framework. Así que vamos a ver cuando tengamos algún riesgo que puede ir contra varias a la vez. Como esto está pensado en realidad para privacidad, después sirve para IA, justamente. Y lo que notamos es que hay algunas categorías que son recurrentes en IA. Por un lado, lo que es el desconocimiento del usuario, y por el otro, el non-compliance. Y los riesgos tienden a agruparse en procesamientos de datos personales, que ahí tenemos lo que es la reidentificación, la vinculación, detección también, y divulgación. Y por otro lado, la falta de transparencia, que básicamente es un awareness, que es que la gente no tiene idea muchas veces de los datos que está poniendo ahí, qué pasa con eso. De hecho, hay mucha gente que piensa que los pone y no pasa nada, y después se sorprenden cuando aparecen en Google. Ahora estaban hace poco con que se filtraban esa información. Bueno, identificar permanentemente las categorías nos va a permitir diseñar contramedidas. Sí, uy, estoy haciendo mal. Ya. Bueno, esto básicamente es un ejemplo de un mapeo de amenazas para que vean que hay distintos, que dado un riesgo puede aplicarle a 2 o 3 categorías. Por ejemplo, la reidentificación obviamente va a Identify, ¿no? Pero también iría a Linking, porque puedo estar sacando datos extra de la persona, y también a la detección, que básicamente van relacionados. Bueno, vamos a ver un caso aplicado medio rapidito, de que es un sistema de recomendación educativa. ¿Sí? Tenemos un sistema de IA que recomienda cursos y materias para estudiantes universitarios. Por un lado, lo que vamos a tener como datos son el historial académico, la navegación de la persona, las evaluaciones que ha hecho y datos demográficos. Las amenazas que identificamos son que la gente no sabe qué pasa con esos datos, que se pueden filtrar, que se puede identificar la persona y que habría que ver si se cumplen todas las normas. Contramedidas, que después esto nos va a servir para ver dónde podemos aplicar cada contramedida. Tenemos, por ejemplo, se nos ocurre un dashboard de privacidad, un anonimato, por ejemplo, cada anonimidad, privacidad diferencial, controles de acceso o DPIA. Y los resultados que se esperan obtener serían una mejora de la trazabilidad, cumplimiento y confianza de los usuarios. ¿Y por qué se ve blanca? Ah, listo. Así. Ahora sí. Perdón que se me jodió la presentación. Ahora sí. Caso aplicado para este sistema, una de las formas que se propone trabajar se comienza con un DFD, en el cual vamos a enfocarnos en los procesos, los datos y los actores. Como un paso 2, la identificación sistemática de las amenazas para componentes, flujo y la frontera de confianza. Nosotros vamos a hacerlo más acotado por un tema de tiempo. Paso 3, evaluar la severidad, la exposición, cómo se priorizan las amenazas, definición de contramedidas. En este caso vamos a ir solo por las contramedidas, también por un tema de tiempo. Bien, a nivel de datos, evidentemente vamos a tener historial académico, porque si no, no tenemos cómo recomendarle a las personas. ¿Qué vamos a poder sacar de ahí? Las materias que han cursado, las notas que sacó, un promedio de cómo van en la carrera, el avance del plan, cuánto aprobó, cuánto reprobó. Evaluaciones interactivas. Ahí que podríamos sacar si la persona hizo algún test diagnóstico, si ha hecho cuestionario de evaluación, los prácticos que ha hecho de la simulación, los intereses que vemos que tiene, el estilo de aprendizaje, retroalimentación que le ha puesto a la plataforma.
La navegación de la plataforma, por ejemplo, el material que accedió, el tiempo que lo usa, en qué momentos del día, las páginas que más visita, las palabras que suele buscar, dónde hace clic, a qué hora lo usa, con qué frecuencia. Datos demográficos. Acá es donde a alguno le puede empezar a saltar una alarma, aunque ya en realidad debería haber saltado antes, pero por un tema de a lo que estamos acostumbrados hoy a trabajar, capaz que recién salta acá cuando empezamos a hablar de edad, género, carrera, año de ingreso, universidad, sede, modalidad, nivel socioeconómico, etcétera. Bien, entonces, vamos a con todo esto tratar de hacer el diagrama flujo de datos rapidito, ¿sí? Por un lado de actores, bueno, tenemos el estudiante, evidentemente, y vamos a tomar un asesor académico para tener un segundo. Procesos, vamos a definir 4, ¿sí? Recibimos los datos de los estudiantes, generamos un perfil a partir de ello, consultamos un montón de recomendaciones de IA y presentar las recomendaciones. Bien, este sería un DFD que sacaríamos con eso. Básicamente, este fue uno que se nos ocurrió a nosotros, no tiene por qué necesariamente ser así. Tenemos un estudiante que va a iniciar para solicitar la recomendación. De eso el sistema va a tener como entrada extra el historial académico de la persona, las evaluaciones que ha hecho y la navegación que ha hecho en la plataforma, que estos estarían en la propia universidad, digamos. Con esto vamos a recibir los datos de estudiantes y vamos a pasar a generar un perfil, que cuando generemos el perfil, aparte vamos a tomar los datos demográficos, que en este caso los dejamos separados porque pueden venir de otro lado, no necesariamente de aquí. Bien, con todo esto se va a generar datos para el estudiante, unos datos del estudiante, y se le va a pasar a consultar a un motor de recomendaciones de IA, que puede o no ser parte de nuestro modelo, porque nosotros podemos construir sobre él. Bien, con este vamos a generar datos del sistema y va a estar el sistema de IA que vamos a consultar. Este sistema va a generar recomendaciones y después las va a presentar, que se le va a dar a un asesor académico, con eso podemos sacar el catálogo de cursos recomendados, que puede llegar de alguna manera al estudiante, y un feedback para seguir mejorando las iteraciones. Ahora, ya que tenemos el diagrama flujo de datos, es importante y va a cambiar cuál va a ser nuestras amenazas en función de las fronteras de confianza que definamos. Acá vamos a tomar algunos ejemplos, pero no tiene, no tiene por qué ser necesariamente estas. Por ejemplo, acá tomamos como confianza todo lo que está dentro de nuestros flujos y estamos considerando el sistema de IA como interno. En este momento confiamos en él. Los datos demográficos también están dentro, después toda la información de la plataforma, no necesariamente, y los datos de salida tampoco. Acá tenemos otro, por ejemplo, en el cual el sistema de IA está por fuera, que esto sería, por ejemplo, algo en el que nosotros estamos construyendo algo y le damos una entrada a un chat GPT, el que sea, y él nos va a devolver una salida a nosotros. O sea, estamos construyendo sobre un modelo que ya existe, que es algo que se hace mucho ahora. O sea, generalmente se trabaja sobre modelos ya preexistentes. Acá tenemos otra donde pasamos a considerar al asesor académico como de confianza también. Bien. Bueno, ahora que tenemos eso, vamos a un paso 2, que es identificar las amenazas. Por ejemplo, para un estudiante tenemos a nivel de vinculación, que entre la navegación y el perfil podría correlacionarse para rastrear hábitos de la persona. Por el tema de identificar, tanto con el historial como con datos demográficos, podríamos llegar a identificarlo. Aunque nosotros tengamos la base de todos los usuarios, de repente empezamos a preguntar cuál es el usuario, que es pelirrojo, que tiene tal nivel socioeconómico, que está en tercero, que va a tal facultad, que hizo tales materias. Con todos esos datos, cuanta más información tengamos para consultar, por un lado es mejor, porque es más fácil perfilarlo, por otro lado es peor, porque es más fácil perfilarlo. Entonces ahí ves donde caemos en lo que era el K-anonimidad, que básicamente cuanto más datos tengamos, más difícil es tenerla, porque va a ser más difícil tener más cantidad de gente que cumpla todas esas condiciones. Por otro lado, la de siempre es el tema de desconocimiento. Los estudiantes no tienen por qué saber qué datos se perfilan de ellos. De hecho, generalmente no se sabe. Es una de las cosas que hay que atacar. Por el lado del asesor académico, por un lado de data disclosure, habría que ver si tiene acceso a los perfiles, qué puede ver, si están limitados los accesos. Y por el lado de no compliance, habría que ver si se respetan principios de minimización, si los datos que tienen los necesitan, etcétera. Por el lado del historial académico, lo mismo, tenemos linking, identifying, habría que ver con todos esos datos si se pueden recombinar. Por el lado de data disclosure, habría que ver si por la naturaleza de los datos, si hay algo que no está bueno que se filtre. Si hay reconocimiento explícito,
generalmente en la ciudad por el momento no. Y así seguimos, datos estudiantes, sistema feedback. Básicamente lo que hacemos es para cada uno de ellos detectamos qué le aplica dentro del Lindum, ¿sí? Recibimos el dato del estudiante, en general acá están todos los procesos, hicimos para cada uno de ellos. Bien, entonces, después que tenemos identificados para cada uno de estos procesos, recursos y datos, cuáles son, identidades externas, perdón, cuáles son los riesgos que le aplican, ahí podemos, con una mejor granularidad, definir qué controles aplicamos para cada uno. Por ejemplo, para el caso del estudiante, tenemos que, a nivel de vinculación e identificación, ¿qué podemos hacer para eso? Bueno, primero, asegurarnos de tener K-anonymity o privacidad diferencial. K-anonymity, lo que decía hoy, significa que yo garantizo que para tal conjunto de datos tengo una cantidad K de usuarios que van a cumplir esa condición. Porque no me sirve nada que los datos sean anónimos y cuando yo empiezo a preguntar por 25 condiciones, caigo en Rodrigo de la Fuente. Por otro lado, la privacidad diferencial ya sería, es algo más matemático, que básicamente lo que te garantiza es que la salida al sistema no se resuelve con ningún dato específico. Básicamente lo que haces es, la forma de demostrarlo es que si yo saco a esa persona, los datos no cambian, porque si cambiaran sería reconocible. Bien, por otro lado, por el lado de la awareness, habría que ver si la persona sabe. ¿Cuál sería la forma de atacarlo? Bueno, como sabemos que tenemos eso, podríamos tener un dashboard de privacidad, con lo cual el usuario podría ver qué datos tienen de él, cómo se usan, puede habilitar que lo usen o no. Y otra cosa necesaria sería un consentimiento informado, ya que para obtener los datos debería tener qué datos recojo, para qué, cómo los uso, cómo se van a procesar. De vuelta, esto al saber con Lindum cuáles son los riesgos, sabemos qué medidas tenemos que tomar para cada recurso. Esa es la ganancia que tenemos. Vamos a otro ejemplo y ya voy cerrando. Por el lado del asesor académico, bueno, acá vemos que tiene acceso a los perfiles y recomendaciones. Si están limitados los accesos. Bueno, ¿qué hacemos? Aplicamos un control de acceso. Se respetan los principios de administración, justificamos por qué los obtenemos, reducimos la granularidad de los datos, en vez de saber que la persona tiene 35, sabemos que tiene 30, 40, consentimiento informado, de vuelta. Bien. Esta básicamente es una comparativa con otros marcos. Básicamente tenemos Stride, Lindum, DPIA, NIST. Hay un tema importante que es que Lindum no es, por un lado, no es contrario a los otros marcos. O sea, es importante entender que, por ejemplo, Stride va a ir desde el lado de vista de la seguridad, mientras Lindum va a ir desde el lado de vista de la privacidad. Se pueden usar en conjunto. De hecho, la idea es usarlos en conjunto porque cada uno va a atacar una cosa. Por otro lado, hay que tener claro de que hay veces que se contradicen. ¿Por qué? Por ejemplo, yo en Stride voy a querer el no repudio. Yo quiero saber qué hace la gente y quiero que no me pueda decir yo no lo hice. No, vos lo hiciste. Por otro lado, en Lindum, yo quiero lo contrario. Quiero que nadie me pueda decir fuiste vos, por un tema de privacidad. Entonces, eso es algo que tenemos que, dependiendo de la realidad en la que estemos trabajando, cuál es nuestro universo, puede valer uno o el otro. Ahí habría que ver el nivel de granularidad. Capaz que para un dato importa una cosa y para otra. Quien accede a las historias clínicas me interesa saber quién accedió. Ahora, si es un dato de, yo qué sé, los datos que puse yo en ChatGPT para preparar esta charla, capaz que no me importa. Bien, bueno, comparativa con otros marcos, lo que estábamos contando recién. Conclusiones. La IA requiere una visión especializada en privacidad. Hoy la falla que estamos teniendo, que es por un tema de que por cómo se está construyendo, que lo que importa es avanzar y no la privacidad de los datos, lo que está fallando hoy es la privacidad, por lo cual habría que tener una visión especializada en privacidad. Un sistema útil e inofensivo, como era es un dato que básicamente vos te dice estas son las materias que debería hacer este semestre, puede tener graves riesgos de privacidad si no se diseña poniendo foco en la misma. O sea, acá es un tema de diseño. Nadie me atacó. Muchos de los sistemas de IA que tenemos hoy en el mercado no tienen un enfoque de privacidad del diseño, porque no es donde está el foco está en avanzar, en agregar variables, en obtener más poder de cómputo, en saber resolver más tareas. Bien, y muchas de las amenazas son sutiles, pero desde el punto de vista de la privacidad son peligrosas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha opacidad, se pueden inferir datos, hay combinaciones de datos por un tema de la enorme cantidad de datos que hay,
¿sí? Y falta consentimiento. Nadie está poniendo consentimiento de qué se hacen con esos datos, o te dicen, está ya en una letra chiquita en algún lado. Por lo cual se requiere una nueva forma de pensar esto, de trabajarlo. Bien, Lindum nos brinda una metodología que es clara, es reutilizable, es escalable y sirve justamente para identificar y mitigar amenazas de privacidad. Nos permite identificar amenazas incluso cuando no se trata de ataques. De vuelta, acá nadie nos atacó, simplemente era un problema en cómo diseñamos los datos. O sea, esto va a errores de diseño. Y solamente por aplicar esto, desde el diseño ya podemos tener claro de cómo podemos reaccionar y qué medidas tomar. Su adopción permite evidenciar cumplimiento, anticipar riesgos y generar confianza. Y invita a adoptar un enfoque desde el diseño como parte de una cultura organizacional proactiva. Nada más por nuestra parte. Excelente, Gabriel y Rodrigo, muy buena la presentación. Hay algunas preguntas por un tema de tiempos. Capaz que les pedimos si se pueden quedar unos minutos y proceder a darle respuesta. Ahí tenemos a Ana Paula. Y hay otra pregunta que probablemente ahora la suban, que están muy interesantes. Les agradecemos, por supuesto, la participación y bueno, muchas gracias por su asistencia hoy en Sigras y muy clara la exposición. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.